Cómo una fe nacida en el desierto de Arabia llegó a cambiar el mundo para siempre. Imagina por un momento el año 622 después de Cristo, en las áridas tierras de la península arábiga, donde las tribus nómadas adoraban cientos de ídolos de piedra y las caravanas comerciales cruzaban interminables dunas. Un hombre de 40 años llamado Muhammad se refugiaba en una cueva solitaria del monte Hira. Lo que comenzó como una búsqueda espiritual personal se convertiría en una revolución que transformaría no solo Arabia, sino gran parte del mundo conocido. Esta es la historia de cómo una fe naciente se convirtió en uno de los imperios más vastos de la historia, llevando consigo no solo conquistas militares, sino una revolución cultural, científica y artística que iluminaría la Edad Media. En las montañas que rodeaban la Meca, lejos del bullicio de los mercados y las disputas tribales, Muhammad ibn Abdullah buscaba respuestas a las preguntas que lo atormentaban. La sociedad árabe de principios del siglo VII era un mosaico de contradicciones. Por un lado, las ricas caravanas comerciales que conectaban el Océano Índico con el Mediterráneo. Por otro, una estructura tribal fragmentada donde la justicia dependía de la fuerza del clan y donde los más débiles, huérfanos, viudas, esclavos, apenas tenían derechos. En la Kaaba, el santuario más sagrado de Arabia, se veneraban más de 360 ídolos diferentes, cada uno representando a una tribu o familia poderosa. Fue en este contexto de búsqueda espiritual que, según la tradición islámica, el arcángel Gabriel, Jibril en árabe, se apareció a Muhammad con una orden que cambiaría la historia. Lee, Iqra. Las primeras revelaciones de Muhammad no fueron bien recibidas por la élite mercantil de la Meca. Su mensaje era revolucionario. Había un solo Dios, Alá. Todos los seres humanos eran iguales ante él, y los ricos tenían la obligación de cuidar a los pobres. Estas ideas amenazaban directamente el sistema tribal y económico existente. Durante 13 años, Muhammad y sus seguidores enfrentaron persecuciones, boicots económicos y violencia física. Muchos de los primeros musulmanes fueron torturados y algunos murieron por su fe. La situación se volvió tan desesperada que en el 622 d.C., Muhammad y sus seguidores emprendieron la hijra, la migración, hacia la ciudad de Yatrib, que más tarde sería conocida como Medina, la ciudad del profeta. Este evento marca el inicio del calendario islámico y representa mucho más que una simple mudanza. Fue el momento en que el Islam dejó de ser solo una fe personal para convertirse en una comunidad política y social organizada. Cuando Muhammad murió en el 632 d.C., y la joven comunidad musulmana se enfrentó a su primera gran crisis, ¿quién lideraría a los creyentes? La respuesta vino en la forma de los Rashidun, los califas rectamente guiados. Abu Bakr, el primer califa y suegro del profeta, enfrentó inmediatamente las guerras de la Ridda, apostasía, cuando varias tribus árabes intentaron abandonar el Islam tras la muerte de Muhammad. Con determinación férrea, Abu Bakr declaró: «Si no pagáis ni siquiera la cuerda de un camello del zakat que pagabais al profeta, os haré la guerra». Su firmeza no solo preservó la unidad del naciente Estado Islámico, sino que sentó las bases para las conquistas posteriores. Su sucesor, Umar ibn al-Khattab, se convirtió en uno de los conquistadores más exitosos de la historia, expandiendo el territorio islámico desde Egipto hasta Persia en apenas 10 años. Las conquistas de los primeros musulmanes parecen casi imposibles cuando las analizamos con detenimiento. Los imperios bizantino y sasánida habían dominado el Medio Oriente durante siglos, manteniendo ejércitos profesionales, fortificaciones impresionantes y sofisticados sistemas administrativos. Sin embargo, estos gigantes tenían pies de barro,
Décadas de guerras mutuas los habían debilitado económicamente y militarmente, mientras que las altas cargas tributarias y las persecuciones religiosas habían alienado a muchas de sus poblaciones. Los ejércitos árabes, por el contrario, eran móviles, altamente motivados y dirigidos por comandantes brillantes como Khalid ibn al-Walid, apodado Saif Allah al-Maslul, la espada desenvainada de Dios, quien nunca perdió una batalla. En Yarmuk, 636 d.C., una fuerza árabe relativamente pequeña aniquiló al ejército bizantino, abriendo las puertas de Siria y Palestina. En Qadisiyah, 636 d.C., los musulmanes derrotaron a los sasánidas, conquistando eventualmente todo el imperio persa. Cuando Ali ibn Abi Talib fue asesinado en el 661 d.C., Muawiyah ibn Abi Sufyan, gobernador de Siria, se convirtió en el quinto califa, pero también en el primero de una nueva era. A diferencia de sus predecesores, que habían sido elegidos por consenso comunitario, Muawiyah estableció el principio de sucesión hereditaria, fundando la dinastía Omeya. Este cambio marcó la transformación del Islam de una teocracia primitiva a un imperio dinástico al estilo bizantino o persa. Muawiyah era un político nato, astuto, pragmático y capaz de navegar las complejas corrientes de la política tribal árabe. Trasladó la capital de Medina a Damasco, colocándola estratégicamente en el corazón de las rutas comerciales entre Asia y Europa. Su decisión no fue casual. Siria había sido su base de poder durante décadas y conocía íntimamente tanto su potencial económico como militar. Bajo su liderazgo, el califato no solo se estabilizó después de años de guerra civil, sino que se embarcó en una nueva ola de expansiones que llevarían el Islam hasta las puertas de China y Francia. Una de las innovaciones más revolucionarias de los omeyas fue la creación de una marina poderosa, algo impensable para los árabes del desierto apenas décadas antes. Muawiyah comprendió que controlar el Mediterráneo era crucial para asegurar las comunicaciones entre las provincias del imperio y para expandirse hacia nuevos territorios. Utilizando la experiencia de constructores navales bizantinos y marineros coptos cristianos, los musulmanes construyeron una flota que desafió la supremacía naval bizantina. Las conquistas marítimas omeyas fueron espectaculares. Chipre, 649, Rodas, 654 y finalmente Creta y Sicilia. El asedio de Constantinopla, 674, 678 y 717-718, aunque no tuvo éxito, demostró que el corazón del imperio bizantino ya no era inexpugnable. Estos triunfos navales no fueron solo conquistas militares, representaron la transformación psicológica de un pueblo del desierto en una potencia marítima global, capaz de proyectar poder a través de 3 continentes. Abd al-Malik ibn Marwan, 685-705 d.C., enfrentó uno de los desafíos más complejos en la historia del Islam temprano: cómo crear una identidad imperial distintiva que fuera genuinamente islámica, pero también lo suficientemente sofisticada para gobernar poblaciones diversas. Su primera gran innovación fue monetaria. En el 692 d.C. abolió el uso de monedas bizantinas y sasánidas, introduciendo los primeros dinares y dirhams puramente islámicos. Estas monedas llevaban inscripciones coránicas en lugar de imágenes de gobernantes, estableciendo un precedente artístico que duraría siglos. Su obra maestra arquitectónica, la Cúpula de la Roca en Jerusalén, 691 d.C., fue igualmente revolucionaria. No era solo un edificio hermoso, era una declaración política y religiosa que competía directamente con la magnificencia de las iglesias cristianas y los templos judíos. Las inscripciones coránicas que adornan su interior constituyen algunos de los textos más tempranos del Corán, preservados en forma monumental, consolidando tanto la fe como la identidad cultural islámica.
Los omeyas gobernaron el imperio más diverso de su época, que se extendía desde España hasta Asia Central e incluía poblaciones árabes, persas, bereberes, coptos, siríacos, judíos, zoroastrianos y cristianos de diversas denominaciones. Su genio administrativo residió en adaptar sistemas de gobierno existentes en lugar de imponer estructuras completamente nuevas. En Egipto mantuvieron gran parte de la burocracia bizantina. En Persia utilizaron métodos administrativos sasánidas. En España incorporaron elementos visigodos. El árabe se convirtió gradualmente en el idioma de la administración, pero este proceso tomó generaciones, no años. Los omeyas establecieron el sistema de mawali, clientes, que permitía a los no árabes convertirse al Islam y obtener protección tribal, aunque inicialmente sin igualdad total de derechos. Esta política, aunque imperfecta, facilitó la integración gradual de millones de personas en la nueva civilización islámica y contribuyó a la síntesis cultural que caracterizaría la Edad de Oro del Islam. A pesar de sus éxitos, la dinastía omeya llevaba dentro de sí las semillas de su propia destrucción. El favoritismo hacia los árabes sobre los mawali, musulmanes no árabes, creó profundas tensiones sociales. Los persas, en particular, se sentían tratados como ciudadanos de segunda clase a pesar de su rica herencia cultural y su temprana conversión al Islam. Los descendientes de Ali, los alíes, nunca aceptaron la legitimidad omeya, considerándola una usurpación del derecho divino de la familia del profeta. Los jaridíes, los que salen, rechazaban tanto a los omeyas como a los alíes, abogando por un califato basado en el mérito religioso en lugar del linaje. Además, las prácticas de algunos califas omeyas tardíos, como el consumo de alcohol y el estilo de vida lujoso de algunos gobernantes, escandalizaron a los musulmanes piadosos. Estas tensiones se cristalizaron en movimientos de oposición que eventualmente se unirían bajo la bandera abasí, prometiendo un Islam más igualitario y piadoso que acabaría derrocando a los omeyas en una revolución sangrienta que cambiaría para siempre el curso de la civilización islámica. En las montañas de Jorasán, en el extremo oriental del Imperio Islámico, una revolución estaba germinando que cambiaría para siempre el curso de la historia. Los abasíes, descendientes de Abbas ibn Abd al-Muttalib, tío del profeta Muhammad, habían pasado décadas construyendo una red clandestina de apoyo entre los mawali persas, los árabes descontentos y los partidarios de la familia del profeta. Su mensaje era simple pero poderoso. Los omeyas habían traicionado los principios igualitarios del Islam, favoreciendo a los árabes sobre otros musulmanes y viviendo en lujo mientras descuidaban la justicia social. Abu Muslim, un misterioso líder militar cuyo origen étnico sigue siendo debatido, organizó un ejército multiétnico bajo banderas negras que simbolizaban tanto el luto por las injusticias pasadas como la determinación de crear un nuevo orden. La batalla del río Sab, en el 750 d.C., no fue solo una victoria militar. Fue el fin de una era y el nacimiento de una nueva visión del Islam que prometía igualdad para todos los creyentes, independientemente de su origen étnico. Abu Ja'far al-Mansur, el segundo califa abasí, entendió que una nueva dinastía necesitaba una nueva capital que reflejara sus ideales y ambiciones. En el 762 d.C., eligió un sitio estratégico en la ribera occidental del río Tigris, donde las rutas comerciales de Asia, África y Europa convergían naturalmente. Allí construyó Madinat al-Salam, la ciudad de la paz, aunque el mundo la conocería como Bagdad, nombre derivado del persa Dad de Bog, regalo de Dios. El diseño de la ciudad era revolucionario.
perfectamente circular, con el palacio del califa y la mezquita principal en el centro, rodeados por anillos concéntricos de residencias, mercados y barrios artesanales. Esta geometría no era accidental, reflejaba la cosmología islámica donde el califa, como vicegerente de Dios en la tierra, ocupaba el centro del universo político. Las murallas tenían 4 puertas que se abrían hacia las 4 direcciones cardinales, simbolizando la universalidad del mensaje islámico. En menos de 50 años, Bagdad se convirtió en la ciudad más grande del mundo, con una población que superaba el 1.000.000 de habitantes, convirtiéndose en el corazón pulsante de un imperio que se extendía desde España hasta Asia Central. Harún al-Rashid, 786-809 d.C., encarna la edad de oro del poder abasí, un período en que el califa de Bagdad era considerado el soberano más poderoso del mundo. Su reinado coincidió con un florecimiento sin precedentes de las artes, las ciencias y el comercio que transformó al mundo islámico en el centro de la civilización mundial. Harún no era solo un administrador capaz, era un patrón de las artes que reunió en su corte a poetas, músicos, filósofos y científicos de todas las tradiciones. Su biblioteca personal contenía cientos de miles de volúmenes, y sus salones resonaban con debates intelectuales en árabe, persa, griego y sánscrito. Las historias de las 1001 noches, aunque compiladas más tarde, capturan la magnificencia y el misterio de su corte, donde la realidad a menudo superaba a la ficción. Su palacio en Bagdad era una maravilla arquitectónica con jardines exóticos, fuentes elaboradas y salones decorados con tapices de seda de China y alfombras persas, simbolizando la síntesis cultural que caracterizaba su imperio. Una de las facetas más fascinantes del reinado de Harún al-Rashid fue su sofisticada diplomacia internacional, que estableció al califato abasí como una potencia global capaz de negociar de igual a igual con las otras grandes potencias de la época. Su intercambio de embajadas con Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano, fue particularmente notable. En el 797 d.C., Harún envió una embajada que llevaba regalos extraordinarios, sedas preciosas, especias aromáticas, un reloj mecánico que fascinó a la corte europea y, lo más famoso de todo, un elefante llamado Abul Abbas, que se convirtió en la sensación de la corte carolingia. Estos intercambios no eran meramente ceremoniosos, representaban alianzas estratégicas contra el enemigo común, el Imperio Bizantino. Harún también mantuvo relaciones comerciales con China, India y el sudeste asiático, convirtiendo a Bagdad en el centro de una red comercial que conectaba 3 continentes. Sus comerciantes llegaron hasta Escandinavia y África Oriental, llevando no solo productos, sino también ideas, tecnologías y conocimientos que enriquecieron todas las civilizaciones que tocaron. Sin embargo, incluso en la cúspide de su poder, el califato de Harún al-Rashid enfrentaba desafíos formidables que presagiaban las dificultades futuras. La promesa abasí de igualdad entre todos los musulmanes, aunque más inclusiva que el sistema omeya, aún dejaba insatisfechos a muchos grupos. Los alíes continuaron reclamando su derecho al califato, liderando revueltas periódicas que requerían supresión militar. La más significativa fue la rebelión de los Zanj, esclavos africanos, en el sur de Irak, que duró más de 14 años y devastó las regiones más ricas del califato. Las tensiones étnicas entre árabes, persas, turcos y otros grupos se intensificaron a medida que cada uno competía por influencia en la administración imperial. Además, el costo de mantener un estilo de vida lujoso y un ejército masivo comenzó a drenar el tesoro imperial. Harún mismo reconoció estos problemas y en sus últimos años se volvió más religioso y ascético,
quizás presentiendo que la era dorada que había ayudado a crear no podría durar para siempre. Su decisión de dividir el imperio entre sus hijos, Amín y Mamún, desencadenaría una guerra civil que marcaría el comienzo del declive del poder abasí centralizado. Cuando Al-Mamún emergió victorioso de la guerra civil contra su hermano, 813 d.C., heredó un imperio herido, pero también una oportunidad única para redefinir la civilización islámica. Su visión era ambiciosa: crear en Bagdad un centro de conocimiento que superara a la antigua biblioteca de Alejandría y que reuniera la sabiduría de todas las civilizaciones conocidas. Así nació Bait al-Hikma, la Casa de la Sabiduría, una institución que fue simultáneamente biblioteca, academia de traducción, observatorio astronómico y centro de investigación científica. Al-Mamún no solo invirtió enormes recursos financieros en este proyecto, participó personalmente en debates filosóficos y científicos, convirtiéndose en el primer califa intelectual de la historia. Su enfoque era revolucionariamente inclusivo. Judíos, cristianos, zoroastrianos, sabeos y musulmanes trabajaron codo a codo, traduciendo y comentando textos griegos, persas, indios y babilónicos. Esta síntesis intelectual sin precedentes creó las condiciones para el florecimiento de la ciencia y la filosofía islámicas que iluminaría el mundo durante siglos. Los verdaderos héroes de esta revolución intelectual fueron los traductores, hombres como Hunayn ibn Ishaq, un cristiano nestoriano que dominaba el griego, el árabe, el siríaco y el persa. Hunayn no se limitaba a traducir palabra por palabra. Creaba equivalentes árabes para conceptos filosóficos y científicos griegos que no tenían paralelos directos, esencialmente inventando el vocabulario científico árabe que se usa hasta hoy. Su trabajo sobre los textos médicos de Galeno fue tan meticuloso que sus traducciones árabes a menudo preservaron detalles que se perdieron en los manuscritos griegos originales. Los hermanos Banu Musa, los hijos de Musa, matemáticos e ingenieros, no solo tradujeron textos griegos sobre mecánica, sino que construyeron autómatas y máquinas hidráulicas que demostraban los principios descritos en los textos antiguos. Thabit ibn Qurra, un matemático sabeo, tradujo y comentó las obras de Euclides y Arquímedes, pero también hizo contribuciones originales que avanzaron significativamente las matemáticas. Estos hombres entendían que no eran meros copistas, eran los custodios de la herencia intelectual de la humanidad, responsables de preservarla, entenderla y transmitirla a las futuras generaciones. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, 780-850 d.C., ejemplifica la síntesis de tradiciones que caracterizó la Edad de Oro islámica. Nacido en Jorasán, actual Uzbekistán, trabajó en la Casa de la Sabiduría, donde tuvo acceso a textos matemáticos griegos, indios y babilónicos. Su obra maestra, Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala, el libro compendioso sobre cálculo por completación y balanceamiento, no solo dio su nombre a la álgebra, al-Jabr significa completación o restauración, sino que revolucionó las matemáticas al introducir métodos sistemáticos para resolver ecuaciones cuadráticas. Pero Al-Khwarizmi fue mucho más que un matemático puro. Era un científico aplicado que entendía la importancia práctica del conocimiento. Su trabajo sobre el sistema de numeración indio, que los europeos llamarían números arábigos, facilitó cálculos comerciales complejos y hizo posible el florecimiento de la banca y el comercio a larga distancia. Sus tablas astronómicas, basadas en observaciones precisas, mejoraron la navegación marítima y permitieron cálculos más exactos del calendario lunar islámico. Su geografía, que incluía mapas detallados del mundo conocido, sirvió durante siglos como referencia para comerciantes, diplomáticos y exploradores. Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi,
854-925 d.C., representó una nueva generación de científicos musulmanes que no se contentaron con preservar el conocimiento antiguo, sino que se atrevieron a desafiarlo y mejorarlo. Como director del Hospital de Bagdad y más tarde del de Rey, su ciudad natal en Persia, Al-Razi combinó la práctica médica con la investigación científica rigurosa. Su obra más famosa, Al-Hawi, El continente, era una enciclopedia médica que no solo compilaba el conocimiento griego, indio y persa, sino que incluía sus propias observaciones clínicas y críticas a los médicos antiguos. Al-Razi fue el primero en distinguir clínicamente entre la viruela y el sarampión, proporcionando descripciones tan precisas que siguieron siendo válidas hasta el siglo XX. Su tratamiento de estas enfermedades, basado en observación empírica en lugar de teorías filosóficas, salvó miles de vidas. Como alquimista, desarrolló técnicas de destilación y purificación que sentaron las bases de la química moderna. Su enfoque experimental y su insistencia en la observación directa sobre la autoridad de los textos antiguos lo convierten en uno de los precursores del método científico moderno. La verdadera grandeza de la Edad de Oro islámica no residió solo en los logros individuales de científicos y filósofos, sino en la creación de una cultura que valoraba el conocimiento por encima de las diferencias religiosas, étnicas o lingüísticas. Las bibliotecas de Bagdad, Córdoba, El Cairo y otras ciudades islámicas contenían cientos de miles de manuscritos en docenas de idiomas, preservando textos que de otro modo se habrían perdido para siempre. Cuando los cruzados conquistaron Antioquía en 1098, encontraron en su biblioteca textos griegos que habían desaparecido de Europa durante siglos. La traducción de estas obras al latín, a través del árabe, reintrodujo a Aristóteles, Platón, Galeno y muchos otros pensadores clásicos al mundo cristiano, contribuyendo al renacimiento intelectual de Europa. Los científicos musulmanes no fueron meros transmisores pasivos, fueron innovadores activos que desarrollaron nuevos instrumentos científicos como el astrolabio perfeccionado, mejoraron las técnicas quirúrgicas, avanzaron la farmacología y establecieron hospitales con estándares médicos que no serían igualados en Europa hasta el Renacimiento. Su legado intelectual trasciende las fronteras religiosas y culturales, recordándonos que el conocimiento verdaderamente pertenece a toda la humanidad. En un mundo donde la representación de figuras humanas estaba restringida por la tradición religiosa, los artistas musulmanes desarrollaron una forma de expresión que transformó la escritura en la más sublime de las artes visuales. La caligrafía árabe no era simplemente una forma de preservar texto, era una manifestación visible de lo divino, donde cada curva y cada línea llevaban tanto significado espiritual como estético. Los calígrafos de Bagdad, Córdoba y El Cairo desarrollaron estilos que parecían danzar en el papel. El elegante Nashki, perfecto para copiar el Corán. El fluido Tulut, que adornaba las paredes de mezquitas y palacios, y el dramático Kufi, con sus líneas angulares que evocaban la fuerza y la permanencia de la fe. Maestros como Ibn Muqla, 886-940, no solo perfeccionaron estas formas, sino que establecieron principios matemáticos de proporción que convirtieron la caligrafía en una ciencia exacta. Sus innovaciones fueron tan revolucionarias que transformaron la escritura árabe de un simple sistema de comunicación en un lenguaje visual capaz de expresar emociones complejas y conceptos abstractos. Paralelamente al desarrollo de la caligrafía, los artistas musulmanes crearon un lenguaje decorativo basado en patrones geométricos que se convirtió en una de las contribuciones más distintivas del Islam al arte mundial. Estos diseños no eran meramente ornamentales.
reflejaban una cosmología sofisticada donde la repetición infinita de formas geométricas simbolizaba la unidad y perfección divinas. Los matemáticos artistas del mundo islámico descubrieron principios de simetría que no serían formalmente descritos por la ciencia occidental hasta el siglo XIX. Sus creaciones, desde los intrincados mosaicos de la Alhambra hasta los medallones de bronce de las puertas de El Cairo, demuestran un dominio de la geometría que combina precisión matemática con sensibilidad estética sublime. El jirij, nudo, el taurik, arabesco y las teselas estrelladas se convirtieron en elementos de un vocabulario visual universal que podía adaptarse a cualquier superficie, desde la cúpula más pequeña hasta las fachadas más monumentales. Estos patrones no solo decoraban espacios, los transformaban creando ambientes donde lo material y lo espiritual se fusionaban en una experiencia sensorial total. Hacia mediados del siglo X, el gran experimento de un califato universal comenzó a mostrar grietas irreparables que eventualmente lo dividirían en múltiples centros de poder independientes. Las tensiones que habían estado acumulándose durante generaciones, étnicas, sectarias, económicas y políticas, finalmente fracturaron la estructura imperial. En Bagdad, los califas abasíes se convirtieron en figuras ceremoniales manipuladas por sus propios generales turcos, perdiendo control real sobre las provincias distantes. Los buyíds, una dinastía persa chiita, conquistaron Bagdad en 945 y gobernaron en nombre del califa sunita, creando una situación paradójica donde los líderes políticos y religiosos pertenecían a sectas opuestas del Islam. En Egipto, los fatímidas proclamaron su propio califato, alegando descendencia directa de Fátima, la hija del profeta, y desafiando tanto la legitimidad abasí como la sunita. En Al-Ándalus, Abd al-Rahmán III se declaró califa en 929, creando un tercer centro de poder califal que competía con Bagdad y El Cairo. Esta fragmentación política, aunque traumática, paradójicamente liberó energías creativas que habían estado contenidas bajo la centralización imperial. La dinastía Buyid, 945-1055, representa una de las ironías más fascinantes de la historia islámica. Una familia persa chiita que preservó y patronó la cultura árabe sunita mientras gobernaba en nombre de califas que habían perdido todo poder real. Los Buyids eran originalmente señores de la Guerra de las Montañas de Dailam, en el norte de Persia, pero cuando conquistaron Bagdad, no destruyeron las instituciones existentes, sino que las adaptaron a sus necesidades políticas. Ad-Dud al-Dawla, 949-983, el más grande de los príncipes buyids, embellecó Bagdad con jardines, bibliotecas y hospitales que rivalizaban con los de la era dorada abasí. Su corte atrajo a poetas como Al-Mutanabi, considerado el más grande poeta árabe de todos los tiempos, y a científicos como Al-Biruni, cuyas mediciones de la circunferencia terrestre fueron notablemente precisas. Los buyids también promovieron un renacimiento de la cultura persa, patrocinando la traducción de épicas persas al árabe y la composición de nuevas obras que celebraban la herencia preislámica de Irán. Su tolerancia religiosa permitió que chiitas, sunitas, cristianos y zoroastrianos coexistieran pacíficamente, creando un ambiente intelectual pluralista que fomentó la innovación y el debate. Mientras los buyids controlaban el corazón histórico del califato abasí, otra dinastía emergía en el oeste que reclamaría no solo independencia política, sino también supremacía religiosa sobre todo el mundo islámico. Los fatímidas, que habían comenzado como un movimiento revolucionario en el Magreb, establecieron en Egipto un califato alternativo que duraría más de 2 siglos, 969-1171. Su capital, El Cairo, Al-Qahira, la victoriosa,
Fue diseñada para competir directamente con Bagdad como centro de la civilización islámica. La mezquita de Al-Azhar, fundada en 970, se convirtió en la universidad más prestigiosa del mundo musulmán, atrayendo estudiantes desde España hasta Asia Central. Los fatímidas desarrollaron una administración extraordinariamente eficiente que aprovechó la posición estratégica de Egipto como puente entre África, Asia y Europa, convirtiendo al Cairo en el centro del comercio del Océano Índico. Su flota dominó el Mediterráneo oriental, mientras que sus caravanas controlaban las rutas comerciales que conectaban el África subsahariana con el Medio Oriente. Paradójicamente, aunque eran chiitas ismailíes con una teología esotérica compleja, los fatímidas gobernaron una población mayoritariamente sunita con notable tolerancia, permitiendo que floreciera una cultura cosmopolita que integró tradiciones árabes, coptas, nubias y bereberes. Desde las vastas estepas de Asia Central, donde el viento barre praderas infinitas y las tribus nómadas siguen las estaciones con sus rebaños, emergió una fuerza que transformaría para siempre el mundo islámico. Los turcos seljúcidas no eran simplemente conquistadores, eran portadores de una nueva síntesis cultural que combinaba la fiereza guerrera nómada con la sofisticación administrativa persa y la piedad religiosa islámica. Cuando Tugril Beg entró en Bagdad en 1055, no vino como destructor sino como libertador, expulsando a los buyids y restaurando el poder formal del califa abasí. Los seljúcidas entendieron intuitivamente que su fuerza residía no en reemplazar las tradiciones existentes, sino en revitalizarlas con nueva energía. Su gran sultán, Malik Shah, 1072-1092, presidió un imperio que se extendía desde Anatolia hasta Asia Central, pero mantuvo la ficción de que gobernaba en nombre del califa de Bagdad. Esta decisión no fue meramente diplomática, reflejaba una comprensión profunda de que la legitimidad en el mundo islámico dependía tanto del consenso religioso como del poder militar. Los seljúcidas introdujeron el sistema de Ikta, concesiones de tierra, que revitalizó la economía agrícola y financió tanto sus ejércitos como sus proyectos de construcción monumental. El 26 de agosto de 1071, en una planicie polvorosa cerca del lago Van, en Anatolia Oriental, se libró una batalla que cambiaría el equilibrio de poder entre el Islam y la cristiandad durante siglos. La batalla de Manzikert enfrentó al emperador bizantino Romano IV Diógenes contra el sultán seljúcida Alp Arslan, en lo que inicialmente parecía ser una expedición punitiva bizantina para recuperar territorios perdidos. Sin embargo, lo que comenzó como una campaña menor se convirtió en un desastre catastrófico para Bizancio cuando el emperador fue capturado y su ejército destruido. Alp Arslan, sorprendido por la magnitud de su victoria, trató al emperador capturado con honor caballeresco, pero el daño político y militar era irreversible. La derrota bizantina abrió Anatolia, el corazón agrícola del imperio, a las tribus turcas nómadas que se derramaron por la península como una avalancha humana. En menos de una década, territorios que habían sido cristianos durante casi 1000 años fueron transformados en dominios musulmanes. Los beyliks, principados turcos establecidos en Anatolia, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, creando una nueva síntesis greco-turca islámica que eventualmente daría nacimiento al Imperio Otomano. La pérdida de Anatolia y la presión sobre Constantinopla llevaron al emperador bizantino Alejo I Comneno a dar un paso desesperado que tendría consecuencias imprevistas. Pidió ayuda militar a Occidente. En 1095, el Papa Urbano II respondió con un llamado que electrizó a Europa, la primera cruzada para liberar Tierra Santa del dominio musulmán. Lo que siguió fue una de las campañas militares más extraordinarias de la historia medieval. Los ejércitos cruzados,
motivados por una mezcla compleja de fervor religioso, ambición política y aventurerismo, marcharon a través de Europa hasta Constantinopla y luego atravesaron Anatolia en condiciones extremas. Su éxito fue tanto resultado de su determinación como de la fragmentación política del mundo musulmán. Los fatímidas de Egipto, los seljúcidas de Siria e Irak y los diversos emires locales estaban más interesados en luchar entre sí que en presentar un frente unido contra los invasores. La captura de Jerusalén en julio de 1099 fue seguida por masacres que horrorizaron incluso para los estándares de la época, creando heridas que influenciarían las relaciones entre Islam y cristiandad durante generaciones. Los estados cruzados establecidos en Palestina y Siria representaron la primera penetración europea exitosa en el corazón del mundo islámico desde las conquistas de Alejandro Magno. La respuesta musulmana a las cruzadas no fue inmediata ni unificada. Tardó generaciones en cristalizar bajo el liderazgo de hombres extraordinarios que entendieron que la supervivencia del Islam en Levante dependía de la unidad política y la renovación espiritual. Imad al-Din Zengi Atabek, regente militar de Mosul y Alepo, fue el primero en articular una visión coherente de resistencia islámica. Su captura de Edesa en 1144, el primer estado cruzado en caer, envió ondas de shock tanto a Europa como al mundo musulmán, demostrando que los francos no eran invencibles. Pero fue su hijo, Nur al-Din Mahmud, 1118-1174, quien desarrolló la estrategia que eventualmente expulsaría a los cruzados de Tierra Santa. Nur al-Din entendió que la yihad militar debía ir acompañada de una renovación religiosa y cultural que reafirmara la identidad islámica frente al desafío cristiano. Fundó madrasas, escuelas religiosas, hospitales y mezquitas, pero también patronó a poetas y historiadores que articularon una narrativa de resistencia islámica. Su conquista de Damasco en 1154 unificó Siria musulmana por primera vez desde los seljúcidas, creando una base territorial desde la cual lanzar campañas coordinadas contra los estados cruzados. Cuando murió en 1174, había preparado el escenario para el hombre que completaría su trabajo, Salah al-Din al-Ayyubi. Salah al-Din ibn Ayyub, 1137-1193, conocido en Occidente como Saladino, emerge en la historia como una figura casi legendaria cuya vida encarna tanto la complejidad como la grandeza de la respuesta islámica a las cruzadas. Nacido en una familia kurda en Tikrit, Irak, su ascenso al poder fue tan improbable como extraordinario. Inicialmente sirvió bajo Nur al-Din como comandante militar en Egipto, donde derrocó a la decadente dinastía fatímida y restauró la ortodoxia sunita. Pero cuando Nur al-Din murió en 1174, Saladín demostró un genio político que rivalizaba con su habilidad militar, unificando gradualmente Siria, Egipto y gran parte de Mesopotamia bajo su autoridad. Su estrategia era paciente pero implacable. Primero consolidar el poder interno, luego enfrentar a los cruzados con fuerzas superiores y coordinadas. La batalla de Hattin, el 4 de julio de 1187, fue su obra maestra militar, donde anuló completamente al ejército cruzado principal y capturó al rey de Jerusalén. Pero fue su comportamiento después de la victoria lo que inmortalizó su reputación. Cuando reconquistó Jerusalén 3 meses después, prohibió las masacres y permitió que los cristianos abandonaran la ciudad pagando un rescate modesto. Su caballerosidad hacia los enemigos derrotados contrastaba marcadamente con el comportamiento cruzado de 1099, estableciéndolo no solo como un gran comandante, sino como un modelo de conducta islámica que incluso sus enemigos cristianos llegaron a admirar.
En febrero de 1258, las murallas de Bagdad, la ciudad que había sido durante 5 siglos el centro de la civilización islámica, fueron rodeadas por un ejército mongol bajo el mando de Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan. Lo que siguió fue una catástrofe de proporciones bíblicas que marcó el fin de una era. Hulagu no era un bárbaro sin educación. Era un comandante sofisticado que había conquistado Persia utilizando tanto la diplomacia como la fuerza, empleando ingenieros chinos para sus máquinas de asedio y administradores persas para gobernar los territorios conquistados. Pero su asedio de Bagdad fue implacable. Cuando el último califa abasí, Al-Mustasim, finalmente se rindió, Hulagu ordenó una masacre que duró semanas. Las crónicas árabes hablan de ríos de sangre y montañas de libros arrojados al Tigris hasta que el agua se volvió negra con tinta. La casa de la sabiduría, que había preservado el conocimiento de milenios, fue destruida y con ella desaparecieron textos irreemplazables de ciencia, filosofía y literatura. El califato abasí, que había durado más de 5 siglos, llegó a su fin cuando Al-Mustasim fue ejecutado, supuestamente envuelto en alfombras para evitar derramar sangre real directamente. Para el mundo islámico, la destrucción de Bagdad fue tanto un trauma psicológico como una catástrofe política. El símbolo de la unidad islámica había sido aniquilado por paganos venidos de las estepas orientales. Sin embargo, la destrucción de Bagdad no significó el fin de la civilización islámica. Más bien, forzó una dispersión del conocimiento que paradójicamente enriqueció otras regiones del mundo musulmán. Los eruditos que sobrevivieron a la masacre mongol o que habían emigrado previamente llevaron consigo no solo manuscritos, sino también tradiciones intelectuales completas que se replantaron en suelos más seguros. El Cairo se convirtió en el nuevo centro de la erudición islámica, con la biblioteca de la mezquita de Al-Azhar expandiéndose para acomodar textos rescatados de Bagdad. Córdoba, antes de su propia caída, había absorbido a muchos intelectuales orientales, creando una síntesis única entre las tradiciones andaluzas y abasíes. Damasco, aunque también atacada por los mongoles, logró preservar muchas de sus instituciones educativas. Incluso las nuevas capitales mongolas, como Tabriz, se convirtieron en centros de aprendizaje cuando los conquistadores, fascinados por la cultura de sus súbditos, comenzaron a patrocinar traducciones y compilaciones. Los Mamluk de Egipto, conscientes de su papel como herederos de la civilización islámica, invirtieron enormes recursos en bibliotecas, observatorios y hospitales, determinados a demostrar que el Islam no solo había sobrevivido a la catástrofe mongol, sino que había emergido más fuerte y más decidido. Una de las ironías más extraordinarias de la historia medieval es que la salvación del mundo islámico vino de aquellos que habían comenzado sus vidas como esclavos. Los Mamluks, palabra árabe que significa poseído, eran originalmente jóvenes caucasianos, turcos y circasianos capturados o comprados en los mercados de esclavos y entrenados desde la infancia como guerreros de élite. Pero el sistema Mamluk era único en la historia. Estos esclavos soldados recibían una educación militar y administrativa tan sofisticada que frecuentemente superaban en habilidad a sus amos originales. En Egipto, los Mamluks habían servido inicialmente bajo los ayubíes, la dinastía de Saladín, pero en 1250 ejecutaron un golpe de estado que los colocó en el poder directo. Su ascensión coincidió providencialmente con las mayores amenazas que el Islam había enfrentado: las invasiones mongolas desde el este y las renovadas cruzadas desde el oeste. Los Mamluks respondieron a ambos desafíos con una determinación feroz y una competencia militar que sorprendió al mundo. Su sociedad era esencialmente una meritocracia militar, donde el valor en batalla y la habilidad administrativa determinaban el ascenso social.
creando una clase dirigente extraordinariamente motivada y capaz. El 3 de septiembre de 1260, en las colinas de Galilea, cerca del manantial de Goliat, Ain Jalut, se libró una batalla que determinó el futuro del Islam y cambió el curso de la historia mundial. El ejército mongol de Kit Buqa, veterano de las conquistas de Bagdad y Damasco, se enfrentó a las fuerzas mamluks bajo el comando de Qutuz y su brillante general Baibars. Los mongoles habían parecido invencibles durante décadas, destruyendo ejércitos desde China hasta Polonia, pero en Ain Jalut encontraron su límite. Los mamluks emplearon una táctica de retirada fingida que atrajo a la caballería mongol a una trampa mortal, donde fueron rodeados y aniquilados. La muerte de Kit Buqa y la destrucción de su ejército enviaron ondas de shock a través del mundo mongol, demostrando por primera vez que los descendientes de Genghis Khan no eran invencibles. Más importante aún, la victoria aseguró la supervivencia del Islam como fuerza política independiente. Si los mongoles hubieran conquistado Egipto, habrían controlado todo el mundo musulmán desde China hasta el Atlántico, posiblemente alterando permanentemente el equilibrio religioso y cultural de Eurasia. En cambio, Ain Jalut marcó el comienzo de una era de resurgimiento islámico bajo el liderazgo mamluk. Con la destrucción de Bagdad y la contención de la amenaza mongol, el Cairo emergió como la capital indiscutida del mundo islámico, una posición que mantendría durante más de 2 siglos. Bajo los mamluks, la ciudad experimentó una transformación extraordinaria que la convirtió en una de las metrópolis más magníficas del mundo medieval. La población creció hasta superar los 500.000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes de la época. Los mamluks, conscientes de su papel como defensores de la ortodoxia sunita, embarcaron en un programa de construcción monumental que llenó el Cairo de mezquitas, madrasas, hospitales y mausoleos, cuya magnificencia rivalizaba con cualquier cosa construida en la era dorada abasí. La mezquita madrasa del sultán Hassan, 1356-363, es quizás el pináculo de este esfuerzo, un complejo arquitectónico de escala colosal, cuyas proporciones y decoración demuestran tanto poder político como sofisticación artística. Los mamluks también revitalizaron el comercio del Océano Índico, convirtiendo el Cairo en el centro de una red comercial que se extendía desde Venecia hasta la India. Las especias, sedas y porcelanas que fluían a través de los puertos egipcios generaron las riquezas que financiaron tanto los ejércitos mamluks como sus proyectos culturales, creando un círculo virtuoso de prosperidad económica y florecimiento artístico que hizo del Cairo mamluk uno de los periodos más brillantes de la civilización islámica. En el año 750, cuando los abasíes masacraron a la familia Omeya en Damasco, un joven príncipe de 20 años logró escapar de la carnicería y comenzó una odisea épica que lo llevaría desde las orillas del Éufrates hasta las costas atlánticas de España. Abd al-Rahman ibn Muawiyah, conocido en la historia como Al-Dajil, el inmigrante, era nieto del califa Hisham y había sido educado en los refinamientos de la corte Omeya. Pero su supervivencia dependía ahora de su astucia y determinación, no de su linaje aristocrático. Durante 5 años atravesó el desierto sirio, las montañas del Atlas y finalmente cruzó el estrecho de Gibraltar, siempre perseguido por agentes abasíes que habían puesto precio a su cabeza. Cuando finalmente llegó a España en 755, encontró al-Andalus, fragmentado entre gobernadores árabes rivales, bereberes descontentos y poblaciones hispano-visigodas que aún se adaptaban al dominio musulmán.
Con una combinación de diplomacia brillante y fuerza militar, Abd al-Rahman unificó estos elementos dispares bajo su autoridad, estableciendo el Emirato de Córdoba, que se convertiría en uno de los estados más prósperos y culturalmente avanzados de la Europa medieval. Su mayor logro no fue militar, sino cultural: la creación de una síntesis única entre las tradiciones árabes, bereberes, hispano-visigodas y judías que definiría la civilización andalusá durante 8 siglos. Bajo el patronazgo de Abd al-Rahman I y sus sucesores, Córdoba se transformó de una ciudad provincial romana en la metrópoli más sofisticada de Europa occidental. En el siglo X, cuando Londres era poco más que una aldea y París luchaba por alcanzar los 25.000 habitantes, Córdoba albergaba a más de 100.000 personas de orígenes extraordinariamente diversos. Las crónicas de la época describen una ciudad con 3.000 mezquitas, 300 baños públicos, 70 bibliotecas e incontables talleres donde artesanos árabes, judíos y cristianos colaboraban en la producción de textiles, metalurgia y cerámica que se exportaba por todo el Mediterráneo. La Gran Mezquita de Córdoba, iniciada por Abd al-Rahman I en 785, encarna perfectamente esta síntesis cultural. Sus famosos arcos de herradura combinan elementos arquitectónicos romanos, visigodos y omeyas, mientras que sus columnas fueron tomadas de edificios romanos y visigodos preexistentes, creando un bosque de piedra que es simultáneamente familiar y exótico. La mezquita no era solo un lugar de culto, era un centro social donde comerciantes cerraban tratos, eruditos debatían filosofía y poetas recitaban sus últimas composiciones. Esta convivencia, término español que significa vivir juntos, entre musulmanes, cristianos y judíos, no era perfecta ni igualitaria, pero creó un ambiente de tolerancia relativa que permitió un florecimiento intelectual sin precedentes en la Europa medieval. Cuando el califato de Córdoba se desintegró en 1031, Al-Ándalus se fragmentó en más de 30 pequeños reinos conocidos como taifas, del árabe Muluk al-Tawaif, reyes de facciones. Esta fragmentación política, aunque debilitó militarmente al Islam andaluz, paradójicamente provocó un renacimiento cultural extraordinario. Cada rey de taifa, ansioso por legitimizar su nuevo reino y superar a sus rivales, se convirtió en mecenas de las artes y las ciencias, compitiendo por atraer a los mejores poetas, filósofos, músicos y arquitectos. Sevilla, bajo los abadíes, se especializó en poesía, produciendo figuras como Al-Mutamid, que fue tanto rey como uno de los mejores poetas árabes de su época. Toledo, bajo los Dul Nun, se convirtió en un centro de traducción donde textos griegos, árabes y hebreos se vertían al latín, facilitando la transmisión del conocimiento clásico a Europa. Granada, bajo los ziríes, desarrolló una escuela de filosofía que produjo pensadores como Ibn Gabirol, Avicebrón. Zaragoza, bajo los Banu Hud, atrajo a matemáticos y astrónomos que avanzaron significativamente la ciencia del siglo XI. Esta competencia cultural transformó las pequeñas cortes de taifas en laboratorios de innovación artística e intelectual, creando una edad de oro descentralizada que demostró que la creatividad a menudo florece mejor en ambiente de diversidad y competencia que bajo unificación imperial. La fragmentación de las taifas las hizo vulnerables a la presión cristiana del norte, donde los reinos de León, Castilla y Aragón habían comenzado la reconquista con renovado vigor. La crisis llegó a su punto culminante cuando Alfonso VI de Castilla capturó Toledo en 1085, corazón estratégico de Al-Ándalus y símbolo de la presencia islámica en España. Desesperados, los reyes de taifas tomaron la decisión fatídica de pedir ayuda a los almorávides,
una confederación de tribus bereberes del Sahara Occidental que habían conquistado Marruecos predicando un retorno al Islam primitivo y rechazando las corrupciones de la civilización urbana. Los almorávides, liderados por Yusuf ibn Tashfin, derrotaron decisivamente a Alfonso VI en Sagrajas, 1086, salvando al Andaluz de la conquista cristiana inmediata. Sin embargo, el precio fue alto. Los almorávides pronto depusieron a los reyes de Taifas y impusieron su interpretación rigorista del Islam, acabando con gran parte de la tolerancia y sofisticación cultural que había caracterizado la civilización andalusá. Un siglo después, cuando el poder almorávide declinó, fueron reemplazados por los almohades, otra dinastía bereber fundamentalista que continuó políticas similares. Paradójicamente, tanto los almorávides como los almohades, a pesar de su retórica antiintelectual, terminaron patrocinando a algunos de los mayores filósofos del Islam, incluyendo a Ibn Rushd, Averroes e Ibn Tufail, quizás porque la grandeza intelectual trasciende las ideologías políticas. La historia a menudo toma giros irónicos que desafían nuestras expectativas más profundas, y pocas transformaciones son tan sorprendentes como la conversión de los mongoles al Islam. Hulagu Khan, que había destruido Bagdad y masacrado a cientos de miles de musulmanes, estableció en Persia el Ilkhanato, un estado mongol que inicialmente favoreció a cristianos y budistas sobre los musulmanes. Sin embargo, en menos de 50 años, sus descendientes no solo habían adoptado el Islam, sino que se habían convertido en algunos de sus defensores más ardientes. Ghazan Khan, 1295-1304, bisnieto de Hulagu, experimentó una conversión religiosa tan dramática que cambió su nombre mongol por Mahmud y ordenó la destrucción de templos budistas y cristianos, reemplazándolos con mezquitas y madrasas. Su conversión no fue meramente política, reflejaba la realidad demográfica y cultural de Persia, donde la población musulmana había permanecido firmemente leal a su fe a pesar de décadas de dominación mongol. Ghazan entendió que para gobernar efectivamente Persia, debía gobernar como un shah persa musulmán, no como un khan mongol extranjero. Su reinado marcó el comienzo de una notable síntesis cultural, where las tradiciones administrativas mongolas se fusionaron con la jurisprudencia islámica. La diplomacia persa se combinó con la eficiencia militar mongol, y el arte persa islámico experimentó un renacimiento que produjo algunas de las obras más hermosas de la historia. Bajo los Ilkhanids convertidos, Tabriz emergió como una de las ciudades más cosmopolitas del mundo medieval, rivalizando con Constantinopla y El Cairo en importancia comercial y cultural. Su posición estratégica en el noroeste de Persia la convertía en el punto de encuentro natural entre las rutas comerciales que conectaban China con Europa, India con Rusia y Asia Central con el Mediterráneo. Los khans mongoles, herederos de la tradición de tolerancia religiosa de Genghis Khan, transformaron Tabriz en un crisol de culturas donde comerciantes, artistas y eruditos de docenas de tradiciones diferentes colaboraban en un ambiente de respeto mutuo. Las crónicas de Marco Polo y otros viajeros describen una ciudad donde las mezquitas se alzaban junto a iglesias nestorianas, donde los bazares vendían sedas chinas junto a tapices persas, donde los palacios mongoles incorporaban motivos decorativos islámicos y donde la corte patronaba tanto a poetas persas como a pintores chinos. Los Ilkhanids desarrollaron un estilo artístico único que combinaba la tradición persa de la miniatura con técnicas chinas de pintura, creando obras maestras como las ilustraciones del Shahnameh, el libro de los reyes, que siguen siendo consideradas among the finest examples of Persian art. Esta síntesis cultural was not accidental.
It reflected a deliberate policy of cultural fusion that recognized that the Mongol Empire's greatest strength lay not in imposing a single culture, but in facilitating the exchange and synthesis of diverse traditions. En 1370, más de un siglo después de la muerte de Genghis Khan, surgió de las estepas de Asia Central un conquistador que rivalizaría con el propio Genghis en ferocidad, pero que superaría a todos sus predecesores en su visión arquitectónica y cultural. Timur Ilang, Timur el Cojo, conocido en Occidente como Tamerlán, era un aristócrata turco-mongol que reclamaba descendencia tanto de Genghis Khan como de Ali ibn Abi Talib, combinando legitimidad política mongol con credenciales religiosas islámicas. Su carrera de conquistas duró 35 años y devastó territorios desde Delhi hasta Damasco, desde Moscú hasta Isfahán. Sin embargo, Timur era una figura de contradicciones extraordinarias. Un destructor despiadado que era también un patrono refinado de las artes, un nómada que soñaba con ciudades monumentales, un conquistador que se veía a sí mismo como un renovador de la civilización islámica. Sus masacres fueron legendarias. En Delhi apiló 90.000 cabezas en pirámides que servían como advertencia a futuras resistencias. Pero sus contribuciones culturales fueron igualmente monumentales. Timur entendía que el verdadero poder no residía solo en la conquista, sino en la capacidad de crear, y dedicó las enormes riquezas extraídas de sus campañas a transformar su capital, Samarcanda, en una de las ciudades más hermosas jamás construidas. La Samarcanda de Timur fue concebida como una declaración arquitectónica de poder imperial que rivalizaría con las grandes capitales del pasado y establecería un nuevo estándar de magnificencia urbana. Timur no simplemente restauró la antigua ciudad, la reinventó completamente, importando artistas, arquitectos y artesanos de todas las regiones conquistadas para crear una síntesis arquitectónica que combinaba tradiciones persas, árabes, indias y centroasiáticas. El resultado fue una ciudad de belleza casi sobrenatural, dominada por cúpulas azules que reflejaban el cielo infinito de las estepas y decorada con mosaicos de colores que transformaban la luz del sol en espectáculos caleidoscópicos. La mezquita de Bibi Khanim, construida para ser la más grande del mundo, empleó a más de 200 maestros constructores y utilizó técnicas arquitectónicas tan avanzadas que desafiaron la ingeniería de la época. El complejo funerario de Shah y Sinda se convirtió en una avenida de mausoleos donde cada tumba competía con las demás en sofisticación decorativa, creando un museo al aire libre de arte funerario islámico. Pero la verdadera obra maestra de Timur fue el Gur-e-Amir, su propio mausoleo, donde desarrolló el prototipo arquitectónico que influenciaría la construcción de tumbas monumentales desde Persia hasta la India. La tumba de Timur, con su cúpula doble y sus proporciones perfectas, established the template que culminaría 2 siglos más tarde en el Taj Mahal, demostrando que incluso los conquistadores más feroces pueden alcanzar la inmortalidad a través de la belleza. La muerte de Timur en 1405, mientras marchaba hacia China en lo que habría sido su conquista más ambiciosa, marcó el fin de la era de las grandes conquistas nómadas, pero el comienzo de un florecimiento cultural que justificaría todas las destrucciones anteriores. Sus descendientes, conocidos como los timúridas, abandonaron las ambiciones militares de su ancestro para concentrarse en el desarrollo cultural y artístico de sus dominios. Ulugh Beg, el 394-449, nieto de Timur y gobernante de Samarcanda, se convirtió en uno de los astrónomos más importantes de la historia, construyendo un observatorio que produjo cálculos del año solar precisos hasta el sexto decimal, una precisión que no sería superada hasta el siglo XVI. Sus cortes en Samarcanda, Herat y Kabul
se convirtieron en centros de una síntesis cultural que combinaba la tradición persa clásica con innovaciones artísticas que influenciarían el desarrollo del arte islámico durante siglos. Los manuscritos timúridas, especialmente las copias ilustradas del Shahnameh y las obras de los poetas místicos, establecieron nuevos estándares de miniatura persa que combinaban realismo con simbolismo espiritual. La poesía floreció bajo el patronazgo timúrida, produciendo figuras como Jaime, 1414-1492, cuyas obras místicas influenciaron tanto la literatura persa como la turca otomana. Cuando Babur, el último príncipe timúrida, perdió Samarcanda ante los uzbecos en 1507 y se dirigió hacia la India para fundar el Imperio Mughal, llevó consigo no solo tradiciones militares, sino todo un universo cultural que transformaría el subcontinente indio y crearía algunas de las obras maestras arquitectónicas más sublimes de la humanidad. En las colinas boscosas de Bitinia, donde los restos del Imperio bizantino luchaban por mantener sus últimas posesiones en Anatolia, un jefe tribal turco llamado Osman ibn Ertugrul estableció a finales del siglo XIII un pequeño beylik, principado, que parecía destinado a desaparecer como tantos otros emiratos fronterizos. Sin embargo, Osman poseía una visión que trascendía las ambiciones limitadas de sus contemporáneos. Soñaba con crear un estado que unificaría toda Anatolia bajo un solo gobernante musulmán y que eventualmente conquistaría las tierras cristianas del norte. Su genio residió en entender que el éxito a largo plazo dependía no solo de la conquista militar, sino de la capacidad de integrar poblaciones diversas bajo una estructura administrativa eficiente y justa. Los primeros otomanos desarrollaron un sistema único de gobierno que combinaba elementos de las tradiciones mongoles, bizantinas, árabes y turcas, creando una síntesis administrativa que demostraría ser más duradera que cualquiera de sus componentes individuales. Osman también estableció los principios del Gazi, Guerra Santa, que motivarían a generaciones de guerreros otomanos, pero su Gazi era pragmático rather than fanático, focalizándose en la expansión territorial rather than en la persecución religiosa. Cuando Osman murió en 1326, había establecido las bases institucionales y la visión estratégica que permitirían a sus descendientes construir uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. Una de las innovaciones más extraordinarias y controvertidas del Imperio Otomano fue el sistema de Devshirme, colección, una institución única que transformó a jóvenes cristianos de los Balcanes en la élite militar y administrativa del imperio. Cada 3 a 7 años, oficiales otomanos seleccionaban a los niños más inteligentes y básicamente aptos de las comunidades cristianas, los convertían al Islam y los educaban en escuelas especializadas donde recibían la mejor educación disponible en el imperio. Estos jóvenes, conocidos como Kul, esclavos del sultán, formaban el cuerpo de los genízaros, la infantería de élite del ejército otomano, y llenaban los puestos más altos de la administración imperial. El sistema era paradójico. Los cristianos capturados como niños frecuentemente alcanzaban posiciones de poder que sus padres musulmanes nunca pudieron alcanzar, y muchos de los más grandes estadistas y generales otomanos eran productos del sistema Devshirme. Figuras como Sokollu Mehmed Pasha, que sirvió como gran visir durante décadas, nacieron en familias cristianas serbias, pero se convirtieron en los arquitectos de la expansión otomana. El sistema aseguraba tanto la lealtad personal al sultán como la competencia meritocrática, ya que estos funcionarios debían su todo al Estado otomano en lugar de a las familias aristocráticas tradicionales. Aunque moralmente problemático desde una perspectiva moderna, el sistema Devshirme
creó una de las administraciones más eficientes y menos corruptas del mundo premoderno, contribuyendo significativamente al éxito otomano. El 29 de mayo de 1453, cuando las murallas de Constantinopla finalmente cayeron ante el ejército de Mehmed II, se cumplió un sueño que había obsesionado a los musulmanes durante 8 siglos: la conquista de la Manzana Roja, la ciudad que había sido el corazón del Imperio bizantino y el símbolo de la resistencia cristiana en Oriente. Mehmed tenía apenas 21 años cuando emprendió el asedio más famoso de la historia medieval, pero había preparado meticulosamente esta campaña desde su adolescencia, estudiando las fortalezas bizantinas, desarrollando nuevas tecnologías de artillería y construyendo la coalición política necesaria para un esfuerzo tan masivo. La conquista de Constantinopla no fue solo una victoria militar. Fue una transformación geopolítica que cambió el equilibrio de poder entre Europa y Asia, el Islam y la cristiandad. Mehmed entendía el simbolismo de su conquista y adoptó deliberadamente tradiciones bizantinas para legitimizar su gobierno, proclamándose César de Roma y permitiendo que la estructura social y económica de la ciudad continuara prácticamente sin cambios. Su transformación de Santa Sofía de catedral a mezquita fue simbólica más que destructiva. Preservó la integridad arquitectónica del edificio al tiempo que lo adaptó para el culto islámico, creando una poderosa metáfora visual de la síntesis otomana de las tradiciones islámicas y bizantinas. El reinado de Solimán I, 520-1566, conocido en Occidente como el Magnífico y en el mundo musulmán como Kanuni, el legislador, marcó el apogeo absoluto del poder otomano cuando el imperio se extendió desde las puertas de Viena hasta el Golfo Pérsico, desde la península de Crimea hasta las fronteras de Marruecos. Solimán fue a la vez un brillante comandante militar, un hábil administrador, un mecenas de las artes y un reformador legal cuyo código de leyes, Kanun Name, sentó las bases para la sociedad otomana durante siglos. Bajo su liderazgo, los ejércitos otomanos dominaron tanto la tierra como el mar, con victorias que hicieron temblar a las potencias europeas. La conquista de Belgrado, 1521, abrió el camino hacia Hungría. La victoria en Mohacs, 1526, destruyó la independencia húngara, y el asedio de Viena, 1529, llevó el poder otomano al corazón de Europa. Simultáneamente, las flotas otomanas, bajo el mando de Barbarroja Hayreddin, controlaban el Mediterráneo, desafiando la supremacía naval española y veneciana, y apoyando a las comunidades musulmanas desde Argelia hasta el Océano Índico. Pero el mayor logro de Solimán fue interno: la creación de un sistema legal y administrativo que equilibraba la ley islámica con las necesidades prácticas de gobierno, la autonomía provincial con el control central y la eficiencia militar con la prosperidad económica. Su corte en Estambul rivalizaba con cualquier corte europea por su magnificencia, atrayendo a artistas, poetas, arquitectos y eruditos de todo el mundo islámico y más allá. La transformación de Constantinopla en Estambul representó uno de los ejemplos más exitosos de síntesis cultural de la historia, donde la civilización islámica absorbió y transformó las tradiciones bizantinas para crear algo completamente nuevo. Solimán y sus predecesores no se limitaron a imponer la cultura islámica en una ciudad cristiana. Crearon una nueva civilización urbana que combinó lo mejor de ambas tradiciones. El palacio de Topkapi, con sus patios inspirados en la tradición persa y su arquitectura que adaptaba las técnicas bizantinas, se convirtió en el prototipo del diseño palaciego islámico que influiría en la arquitectura imperial desde Marruecos hasta la India.
El gran arquitecto Mimar Sinan, 1489-1588, producto del sistema Devshirme, creó obras maestras arquitectónicas como la mezquita de Süleymaniyye, que sintetizó la construcción de cúpulas islámicas con conceptos espaciales bizantinos, creando edificios inequívocamente otomanos, a la vez que honraban ambas tradiciones. La población de Estambul superó los 500 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo, mientras que sus redes comerciales se extendían desde Londres hasta Pekín. Los bazares de la ciudad, con sus mercados cubiertos y gremios especializados, se convirtieron en modelos de organización comercial que influyeron en las prácticas comerciales en 3 continentes. La Estambul otomana demostró que las capitales imperiales podían integrar con éxito poblaciones y tradiciones diversas, creando sociedades cosmopolitas más fuertes que la suma de sus partes. El éxito de esta síntesis inspiraría tanto la transformación safávida de Isfahán como la creación mogol de Fatehpur Sikri, mostrando cómo la civilización islámica continuó demostrando su notable capacidad de adaptación cultural y síntesis creativa. Bajo el reinado del Shah Abbas I 1588-1629, la capital safávida de Isfahán se transformó en lo que sus contemporáneos llamaron Nesf-e-Jahan, la mitad del mundo, una ciudad tan magnífica que parecía contener toda la belleza y sofisticación que el mundo podía ofrecer. Abbas comprendió que el poder político debía ir acompañado de grandeza cultural y se embarcó en un proyecto de planificación urbana que rivalizaba con cualquier proyecto emprendido por emperadores romanos o califas abbasíes. El corazón de la Isfahán de Abbas era la plaza Naksh-e-Jahan, imagen del mundo, una vasta plaza rectangular rodeada por los edificios más importantes del imperio, la mezquita del Shah, con su acústica perfecta y su brillante azulejería azul, la mezquita del jeque Lutfullah, que representaba la cúspide del refinamiento arquitectónico safávida, el palacio Ali Kapu, que servía como centro ceremonial del poder imperial, y el bazar imperial, que conectaba el centro político con la vida comercial de la ciudad. Este conjunto arquitectónico no fue casual. Representaba una visión cuidadosamente planificada del diseño urbano islámico ideal, donde las actividades religiosas, políticas y económicas se integraban en armonía. La plaza servía simultáneamente como campo de polo para el entretenimiento real, mercado para el comercio internacional y lugar de encuentro para celebraciones religiosas, encarnando el ideal safávida de una sociedad donde las actividades sagradas y seculares se potenciaban en lugar de competir entre sí. En 1526, cuando Zahiruddin Muhammad Babur derrotó a Ibrahim Lodi en la primera batalla de Panipat, no solo estableció el imperio mogol en la India, sino que también inició el último gran florecimiento de la civilización islámica en el subcontinente. Babur fue una figura renacentista en el sentido más estricto, un brillante estratega militar que introdujo la guerra con pólvora en la India, un poeta sensible que escribió una de las mejores obras autobiográficas en persa, un hábil administrador que comprendió las complejidades de gobernar poblaciones diversas y un musulmán devoto que, sin embargo, mostró una notable tolerancia hacia las tradiciones hindúes. Sus memorias, el Baburnama, ofrecen uno de los relatos más íntimos y sinceros del gobierno medieval, revelando a un hombre que podía conmoverse por igual ante la belleza de un jardín y la importancia estratégica de una fortaleza. La conquista de la India por parte de Babur no fue simplemente oportunista. Comprendió que el fragmentado sultanato de Delhi ofrecía la oportunidad de crear una nueva síntesis del gobierno islámico con las tradiciones administrativas indias. Su decisión de quedarse en la India, en lugar de regresar a su amada Asia Central,
demostró una comprensión profética de que el futuro de su dinastía no residía en recuperar sus tierras ancestrales, sino en crear algo enteramente nuevo en las fértiles llanuras del Indostán. Jalaluddin Muhammad Akbar, 1556-1605, representa quizás el intento más notable en la historia islámica de crear un imperio verdaderamente inclusivo que trascendiera las fronteras religiosas, manteniendo al mismo tiempo la autoridad política islámica. Al llegar al poder a los 13 años, Akbar dedicó su largo reinado a desarrollar una filosofía de gobierno que combinaba los principios islámicos con las tradiciones militares Rajput, la eficiencia administrativa mogol y una teología personal que buscaba sintetizar lo mejor de todas las religiones. Su política de sulh-e-kul, paz con todos, no fue una mera cuestión de conveniencia política, reflejaba la genuina convicción de que la diversidad religiosa fortalecía al imperio en lugar de debilitarlo. Akbar abolió la jizya, impuesto a los no musulmanes, casó a princesas Rajput sin exigir su conversión, nombró a hindúes para los más altos cargos administrativos e incluso intentó crear una nueva religión sincrética llamada Din-i-Ilahi, que combinaba elementos del Islam, el hinduismo, el cristianismo y el zoroastrismo. Su capital, Fatehpur Sikri, con su mezcla de principios arquitectónicos islámicos y motivos decorativos hindúes, encarnaba su visión de síntesis cultural. El Ibadat Khana, casa de culto, de la ciudad, acogía a académicos y teólogos de todas las confesiones para debates que destacaban por su apertura intelectual y tolerancia religiosa. Aunque Din-i-Ilahi nunca alcanzó una aceptación generalizada, las políticas de inclusión más amplias de Akbar crearon un modelo de gobierno pluralista que influiría en el pensamiento político indio durante siglos. El reinado de Shah Jahan, 1628-1658, presenció la apoteosis del arte mogol, que culminó con la construcción del Taj Mahal, universalmente reconocido como uno de los edificios más bellos jamás creados. Pero el Taj Mahal fue más que una obra maestra arquitectónica. Representó la culminación de casi 8 siglos de evolución arquitectónica islámica, combinando elementos de las tradiciones árabe, persa, turca e india en una síntesis que trascendió sus componentes individuales. Construido como mausoleo para la amada esposa de Shah Jahan, Mumtaz Mahal, quien falleció al dar a luz, el Taj Mahal encarna el concepto islámico del paraíso terrenal, a la vez que expresa un dolor personal tan profundo que alcanzó resonancia universal. Las proporciones perfectas del edificio, su innovador uso del mármol blanco que cambia de color con la luz, su integración con canales de agua y jardines que reflejan descripciones coránicas del paraíso, y sus decoraciones caligráficas que transforman versos del Corán en poesía visual, se combinan para crear una estructura que es a la vez una tumba, un palacio, una mezquita y una meditación sobre el amor, la muerte y la eternidad. El mecenazgo arquitectónico de Shah Jahan se extendió más allá del Taj Mahal para incluir el Fuerte Rojo de Delhi, con su famoso trono del pavo real, y numerosos otros monumentos que establecieron el distintivo estilo arquitectónico mogol. Su reinado representó el momento en que el imperio mogol logró un equilibrio perfecto entre poder militar, eficiencia administrativa, prosperidad económica y creatividad cultural. Un equilibrio que comenzaría a deteriorarse bajo sus sucesores, pero que creó legados artísticos que continúan inspirando asombro 5 siglos después.